se nos pide racionalizar el denominador. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 2x dividida por 3y. El primer paso es escribir la raíz cuadrada de la fracción como la raíz cuadrada del numerador, dividido por la raíz cuadrada del denominador, por lo que la expresión dada es igual a la raíz cuadrada de 2x dividida por la raíz cuadrada de 3y. Ahora, para el siguiente paso, para racionalizar el denominador, necesitamos que el denominador se simplifique perfectamente. De hecho, ahora tenemos la raíz cuadrada de un factor de 3 y un factor de y. Necesitamos que el radicando sea un cuadrado perfecto. Entonces deberíamos pensar, se simplificaría perfectamente si tuviéramos la raíz cuadrada de 2 factores de 3 y 2 factores de y. Observe aquí, 3 veces 3 o 3 cuadrados. Un cuadrado perfecto, y también lo es y veces y, o y cuadrado. Y por lo tanto, esto se simplifica a un factor de 3, un factor de y, o 3y, y por lo tanto, si desea que el denominador se simplifique perfectamente, necesitamos multiplicar por la raíz cuadrada de 3y. Lo que nos dará un radicando que contiene 2 factores de 3 y 2 factores de y. Pero para crear una expresión equivalente, también debemos multiplicar el numerador por la misma raíz cuadrada. Multiplicamos el numerador por la raíz cuadrada de 3y también. Ahora sigamos adelante y multipliquemos. Mirando primero el denominador, tenemos la raíz cuadrada de 3y por 3y. Escribamos eso como 3 veces y veces y. En el numerador, tenemos la raíz cuadrada de 2x por 3y. Escribamos eso como 2 veces x veces y. Y ahora mirando el denominador, ahora podemos simplificar porque 3 por 3 es un cuadrado perfecto, y también lo es y por y. Entonces, centrándonos en el denominador. La raíz cuadrada de 3 por 3, o 3 al cuadrado es igual a un factor de 3. La raíz cuadrada de y por y, o y al cuadrado es igual a un factor de y. El denominador es ahora 3y, que se considera racional. Y ahora, mirando el numerador, podemos ver que aquí no se simplifica nada. Todavía tenemos la raíz cuadrada de 6y. La expresión ahora está simplificada o podemos decir que el denominador ahora está racionalizado. Veamos un segundo ejemplo. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 5x dividida por 18y, que es igual a la raíz cuadrada de 5x dividida por la raíz cuadrada de 18y. Pero observe cómo en este ejemplo, podemos simplificar la raíz cuadrada de 18y, así que hagamos eso primero. La raíz cuadrada de 18y es igual a, bien 18 es igual a 2 por 9. 9 es un cuadrado perfecto. Escribamos esto como la raíz cuadrada de 9 veces 2y, y debido a que la raíz cuadrada de 9 es igual a 3, esto se simplifica a 3 raíces cuadradas de 2y. Entonces, escribamos la expresión como la raíz cuadrada de 5x. Dividido por 3 raíz cuadrada de 2y. Y ahora, centrémonos en racionalizar el denominador. Y nuevamente, deberíamos pensar, si tuviéramos 2 factores de 2 y 2 factores de y debajo de la raíz cuadrada se simplificaría perfectamente y el denominador estaría racionalizado, por lo que para este ejemplo, multiplicamos el numerador y el denominador por la raíz cuadrada de 2y. Entonces multiplicando en el numerador, tenemos la raíz cuadrada de 5x por 2y. Escribamos eso como 2 veces 5 veces x veces y. En el denominador, tenemos 3 veces la raíz cuadrada de 2y por 2y. Lo que nos da 2 factores de 2, y 2 factores de y 2 por 2, o 2 al cuadrado es un cuadrado perfecto, y así es y por y, o al cuadrado, simplificando así, no podemos ver nada simplificado en el numerador. El numerador es la raíz cuadrada de 10y. En el denominador, tenemos 3 veces la raíz cuadrada de 2 por 2, o 2 al cuadrado es 2, y la raíz cuadrada de y por, y o y al cuadrado es igual a y 3 veces 2y es 6y. La expresión simplificada final es la raíz cuadrada de 10y dividida por 6y. Nuevamente, esto se simplifica, o podemos decir que el denominador ahora está racionalizado. Espero que hayas encontrado esto útil.